Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos en una transmisión en vivo. Verán que de repente volteo hacia arriba o hacia abajo porque pues resulta que los videos anteriores por alguna extraña situación no me dejó subirlos o guardarlos, mejor dicho, en mi teléfono para pues posteriormente pasarlos a YouTube. Entonces tengo que hacer el experimento de una transmisión simultánea en YouTube y en Facebook. Entonces por eso van a ver que de repente volteé y demás. Pero pues muchas gracias por conectarse. Ya estamos dando unos minutitos. Dijimos a las 8, son 8:10. Empezamos. Puntualidad mexicana. Entonces quiero hoy empezar esta transmisión con el tema de esta serie que les comenté desde hace tiempo que quería hacer, de los versículos o pasajes bíblicos peor explicados y enseñados. Por ahí algunos comentarios me llegaron sobre el primero, donde toqué el pasaje del amor, el tan mencionado 1 Corintios 13. Algunos puede gustarles, a otros no. Realmente no es un tema de complacencias, sino es un tema de la perspectiva bíblica, que es realmente la que nos interesa. Y bueno, el día de hoy, pues fiel un poco al sarcasmo y al humor negro que me encanta, quise ponerle a este video puré de papas. Y sígueme ahí en tu Biblia en Mateo 16 del 13 al 20. Fíjate bien, es un pasaje muy conocido. ¿Y qué quiero tocar con esto? Pues muy, muy fácil. Tenemos algunas malas enseñanzas en relación a si es correcta la figura del Papa y demás. Y aunque sé que como creyentes no nos regimos por la política eclesiástica de la Iglesia Católica, pues sí creo que resulta interesante el saber por qué no creemos en eso y no nada más como que hacer el feo de no porque no quiero, ¿no? Simplemente creo que hay que argumentar bien las cosas y en ese sentido pues sí quiero que me acompañes a ese pasaje porque creo que nos va a dar mucha luz o mucha seguridad de por qué creemos o no en lo que es la figura del Papa, aun y cuando en lo particular lo respeto como un jefe de Estado y en lo particular, reitero, eso es un punto de vista muy particular, simpatizo con alguna filosofía, sobre todo de este que está actualmente, Francisco, que me parece genuino eso en mi muy particular punto de vista, y jamás verán que utilice yo algún pasaje bíblico o post o meme, lo que sea, para atacar a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque creo que tendríamos que enfocarnos más en hacer una autocrítica a nosotros como Iglesia Cristiana, ver qué estamos haciendo bien, ver que no, y en base a eso, pues entonces sí, predicar lo que tenemos que hacer, ¿no? De hecho, pues pueden quizás algunos atacarme porque, y de hecho se hace mucho por el hecho de que me han mencionado incluso que soy un católico infiltrado. No, simpatizo con la Iglesia Católica, sí. Me llevo bien con ellos, sí. Tengo una tía monja, sí. Eh, Predicaría en una iglesia católica también, si me invitaran, porque predicaría a Jesucristo. No tengo ningún complejo con eso. ¿Entro a una iglesia católica? Sí, sí entro. No tengo ningún problema. Convivo con ellos a diario, sí, y no estoy debatiendo a diario con ellos porque creo que no es el propósito, ¿correcto? Me molesta mucho el mencionarlos o llamarles paganos, idólatras, etcétera, porque creo que el hecho de que creamos cosas diferentes no nos hace mejores, porque la gracia no es para sentirse más que alguien, la gracia es para servir a alguien. Y si Dios tuvo misericordia de ti y de mí, de sacarnos de algunos errores o de muchos errores, no es para estárselo echando a la cara a los otros,
sino pues para compartir con ellos y demás, y no aislarte, no aislarnos, ¿correcto? Entonces, hecha la aclaración, pues empiezo con esto. ¿Y qué dice Mateo 8, del 13 al 20? Muy breve o muy rápido lo leemos. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate, me parece muy, muy interesante. Jesús agarra y lanza la pregunta a los discípulos, había pasado ya tiempo con ellos, y dicen: ¿quiénes dicen que soy los que escuchan? No, pues es que dicen que Juan, que Jeremías, que Elías, etcétera, ¿no? Algunos de los grandes profetas según la historia judía. Y hace una segunda pregunta. Bueno, ¿y ustedes, con los que he tenido comunión, quiénes dicen que soy? Y Pedro, siempre apresurado, es el que sale al quite y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate qué interesante. De entrada, esa revelación que Pedro tiene es donde se fundamenta la iglesia cristiana. Y cuando hablo de iglesia cristiana, no estoy refiriéndome solamente a evangélicos, sino cristiana en particular. Todo aquel que cree en Jesucristo basa su fe en esta enseñanza y en esta revelación que Pedro tiene. ¿Ok? Aclarado esto, me llama la atención que Jesús, así como lo había regañado, y lo vimos en el episodio anterior, cuando hablamos del amor y cómo Jesús lo pone como campeón al pobre Pedro, para los que creen que el amor es no decir las cosas como son, eh, pues Jesús vemos que aquí agarra y hace lo contrario. Jesús agarra y reconoce que esa revelación no era algo que Pedro se hubiera sacado de la manga, sino es algo que Dios mismo le había revelado. Si tú revisas conmigo, dice el versículo 17 de Mateo 16, dice: entonces le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate, es bien interesante porque dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Cuando vean ustedes que se utiliza esa expresión por parte de Jesús, como que enfatiza su linaje para hacerle recordar su condición de hombre común y corriente. A ver, Pedrito, no te crezcas, tú eres Simón, eres hijo de Jonás, tus padres son terrenales, eres un terrenal común y corriente, tienes muchísimas broncas, tienes muchísimos defectos, tienes muchísimos pecados, pero aún así te elegí, y acuérdate nada más de quién eres y dónde estás situado, ¿correcto? Pero sí te digo que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora viene una recompensa para Pedro tremenda, porque inmediatamente Jesús agarra y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el tema de lo que es este video, ¿no? De puré de papas. ¿Por qué nosotros no creemos en la figura o en una figura como la del Papa, que se cree en el contexto católico que es el representante de Cristo en la tierra o el continuador de San Pedro, etcétera? Porque hay un error de interpretación. Se ha enseñado mal este pasaje. Fíjate bien, si nos vamos a lo que es el original, tendríamos que ver que hay dos palabras ahí. Dice: yo te digo que tú eres Pedro.
Pedro significa piedra. Y sobre esta roca se utilizan dos palabras diferentes. Se utiliza la palabra Petros, que es como una piedra pequeña, cuando Jesús se está refiriendo a la persona de Pedro. Y se utiliza la palabra Petra, que es una roca literalmente, cuando se está refiriendo en la segunda parte del versículo 18 de Mateo 16. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? Pedro, no. Pedro no es la roca. Pedro es una piedrita, como lo somos tú y yo, y la roca sobre la que se fundamenta la iglesia cristiana, el cristianismo, es la revelación que Pedro tuvo. Sobre esta revelación, ¿cuál revelación? Lo que Pedro había dicho segundos antes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con eso se va por tierra el hecho de la figura papal. Ahora, ¿qué es esto? ¿Un argumento para atacar? No. Es un argumento para que tengamos claro por qué no creemos en. Porque de repente somos muy dados a criticar algo que ni siquiera dominamos el por qué no creemos. Nuestra fe lamentablemente muchas veces no está cimentada de manera firme y nada más porque el hermanito lo posteó o subió un meme o una crítica hacia la Iglesia Católica, nosotros vamos ahí de borregos a darle un like o un follow, ¿me explico? Y no es así. Entonces, el puré de papas se acaba con esto. Lo que cuenta es la revelación. Sí, tiene un mérito Pedro, claro. Claro que tiene un lugar preponderante, un lugar de honor incluso, claro que sí. Pero no él es la roca ni el fundamento. Es una parte de una gran gama de creyentes y de elementos o de piedras que juntos formamos la iglesia. Entonces, pues hay que tenerlo presente para que no nos digan, no nos cuenten y tengamos elementos para defender y analizar y pensar nuestra fe. Te pido por favor que pues sigas estos videos, compártelos a quien tú quieras. Estamos subiéndolos como 2 o 3 por semana. Si quieres que te lleguen vía WhatsApp o vía inbox, mándame un inbox a mi Facebook. Aparece como Gabo Barrón. El canal de YouTube, igual, Gabo Barrón. Y pues compártelo. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.